El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos pidió este lunes una investigación internacional sobre el uso excesivo de la fuerza por las autoridades de Venezuela, estimando que puede tratarse de crímenes contra la humanidad. Mi investigación sugiere la posibilidad de que se hayan cometido crímenes contra la humanidad. Exhorto al Consejo de Derechos Humanos de la ONU a lanzar una investigación internacional sobre las violaciones de los derechos humanos en Venezuela, afirmó Zeid Ra'ad al-Hussein en la apertura en Ginebra de la 36 sesión de esta institución. El canciller venezolano, Jorge Arreaza, presente en la sala, rechazó esas críticas y acusó durante su intervención al Alto Comisionado de tener un comportamiento selectivo, parcializado y politizado, y pidió que cesara la agresión contra su país. Lamentablemente, señor presidente y distinguidos representantes permanentes, la historia reciente está plagada de casos donde el uso político, selectivo y parcializado del tema de los derechos humanos es la estrategia empleada por parte de aquellos que buscan imponer una sola visión del mundo, en clara violación de las normas y principios universalmente aceptados en esta materia. La estrategia que han aplicado contra mi país desde algunos centros de poder es claro ejemplo del uso de los derechos humanos como arma política con fines de dominación. Día tras día se vierten acusaciones sin fundamento sobre la situación de derechos humanos en Venezuela. En noviembre de 2015, el presidente Nicolás Maduro, en esta misma sala, alertó sobre la imperiosa necesidad de perfeccionar el sistema de Naciones Unidas, sobre todo este Consejo de Derechos Humanos, a los fines de evitar que los organismos sean convertidos en arma política contra gobiernos y procesos independentistas. Que los organismos sean convertidos en arma política contra gobiernos y procesos independentistas y soberanos. Esa alerta conserva hoy plena vigencia. Es necesario proteger este importante órgano de las amenazantes pretensiones de la burocracia que intenta desesperadamente desconocer y suplantar la voluntad soberana de los estados aquí representados. Venezuela está profundamente comprometida en cooperar con el Consejo de Derechos Humanos y sus mecanismos a fin de lograr que se consolide como un órgano eficiente, objetivo y fiel a los verdaderos principios que sirven de base a los derechos humanos. Un órgano que contribuya a impulsar la promoción y protección de todos los derechos humanos. Por ello, nuestro país ha venido permanentemente informando y denunciando ante este Consejo y otras instancias del sistema de Naciones Unidas el comportamiento selectivo, parcializado y politizado de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en contra de Venezuela. Las más recientes acciones de esta oficina confirman todas nuestras denuncias. La Oficina del Alto Comisionado debe realizar sus actividades en estricto cumplimiento del mandato establecido por la Asamblea General, actuando a solicitud de los Estados miembros sin extralimitarse en sus funciones. Su trabajo debe ser objetivo e imparcial. Los recientes intentos de informes contra Venezuela carecen de rigor metodológico, son infundados, inducidos y direccionados para perturbar la soberanía, la paz y la estabilidad de nuestro pueblo. Hoy mismo en la mañana el Alto Comisionado para los Derechos Humanos hizo referencia a supuestos informes contra Venezuela. Con todo respeto, pero con la firmeza y la moral que nos otorga nuestro pueblo valeroso, su historia y luchas por la libertad, le exigimos al señor Alto Comisionado para los Derechos Humanos que cese la agresión contra Venezuela a través de informes que no cuentan con el mandato de los Estados miembros, pero que además están plagados de mentiras, datos incomprobables, argumentos tergiversados y ofensas a nuestro país. Nos preguntamos a veces si esta oficina actúa bajo las normas de este Consejo y la Asamblea General. En ocasiones pareciera responder a intereses inconfesables. Por cierto, si algún país puede ser cuestionado por violación de derechos humanos y debe ser evaluado objetivamente por este cuerpo, es precisamente Estados Unidos. Violaciones a derechos humanos tales como guerras ilegales, bloqueos económicos, medidas coercitivas, muros indignos para separar a los pueblos, cárceles ilegales como Guantánamo, cárceles secretas de la CIA donde secuestran y torturan a ciudadanos del mundo entero, entre otras muchas. En su intervención previa, Zeid aseguró que existe un real peligro de que haya una escalada de tensiones y acciones del gobierno venezolano contra instituciones democráticas y voces críticas, mediante procedimientos judiciales contra líderes de la oposición, el recurso a detenciones arbitrarias, el excesivo uso de la fuerza y malos tratos a los detenidos, lo que, en algunos casos, se asemeja a la tortura.
La oposición venezolana votó en primarias sin incidentes ni aglomeraciones. El mes pasado, prosiguió Zeid, mi oficina divulgó un informe sobre Venezuela, subrayando el excesivo uso de la fuerza por parte de oficiales de seguridad, así como otras múltiples violaciones de derechos humanos en el contexto de las protestas antigubernamentales. En ese informe, el alto comisionado había asegurado que existe en Venezuela una erosión de la vida democrática, que apenas sigue viva, si es que todavía está viva. El canciller venezolano replicó rechazando este informe, plagado de: Venezuela está sumida en una grave crisis política, económica e institucional. Los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes antigubernamentales han dejado 125 muertos entre abril y julio. El alto comisionado subrayó que Venezuela es actualmente uno de los 47 Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos, y tiene por tanto el deber de defender y promover los derechos humanos. Las autoridades venezolanas habían rehusado la entrada al país de los investigadores de la ONU, por lo que Zeid encargó a un equipo de especialistas de derechos humanos que entrevistara a distancia a 135 víctimas y a sus familias, así como a testigos, periodistas, abogados, médicos y miembros de la oficina de la Fiscalía General. Maduro propone destituir a gobernadores que no se subordinen a constituyente. En un comunicado divulgado por la ONU HTS Watch en nombre de 116 organizaciones, en su mayoría latinoamericanas, los defensores de los derechos humanos explican que la crisis en Venezuela debería ser una prioridad del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Por otro lado, la Comisión Internacional de Juristas, una organización basada en Ginebra, aseguró en un comunicado que el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ha dejado de actuar como tribunal independiente y se ha convertido en el brazo de un dirigente autoritario. Opositores y comerciantes venezolanos rechazan medidas económicas de Maduro en su intervención. El canciller venezolano atribuyó la mayoría de las muertes producidas en recientes los disturbios en su país al accionar violento de los grupos antigubernamentales. Denunció asimismo una agresión multiforme contra la economía venezolana, tras la cual se halla el desespero imperial de Estados Unidos por destruir la paz y las instituciones de Venezuela y con ello controlar las mayores reservas de petróleo del planeta. Para los derechos humanos en contra de Venezuela. Las más recientes acciones de esta oficina confirman todas nuestras denuncias. La oficina del Alto Comisionado debe realizar sus actividades en estricto cumplimiento del mandato establecido por la Asamblea General, actuando a solicitud de los Estados miembros sin extralimitarse en sus funciones. Su trabajo debe ser objetivo e imparcial. Los recientes intentos de informes contra Venezuela carecen de rigor metodológico, son infundados, inducidos y direccionados para perturbar la soberanía, la paz y la estabilidad de nuestro pueblo. Hoy mismo en la mañana el Alto Comisionado para los Derechos Humanos hizo referencia a supuestos informes contra Venezuela. Con todo respeto, pero con la firmeza y la moral que nos otorga nuestro pueblo valeroso, su historia y luchas por la libertad, le exigimos al señor Alto Comisionado para los Derechos Humanos que cese la agresión contra Venezuela a través de informes que no cuentan con el mandato de los Estados miembros, pero que además están plagados de mentiras, datos incomprobables, argumentos tergiversados y ofensas a nuestro país. Nos preguntamos a veces si esta oficina actúa bajo las normas de este Consejo y la Asamblea General. En ocasiones pareciera responder a intereses inconfesables. Por cierto, si algún país puede ser cuestionado El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos pidió este lunes una investigación internacional sobre el uso excesivo de la fuerza por las autoridades de Venezuela, estimando que puede tratarse de crímenes contra la humanidad. Mi investigación sugiere la posibilidad de que se hayan cometido crímenes contra la humanidad. Exhorto al Consejo de Derechos Humanos de la ONU a lanzar una investigación internacional sobre las violaciones de los derechos humanos en Venezuela, afirmó Zeid Ra'ad al-Hussein, en la apertura en Ginebra de la 36 sesión de esta institución. El canciller venezolano, Jorge Arreaza,
presente en la sala, rechazó esas críticas y acusó durante su intervención al alto comisionado de tener un comportamiento selectivo, parcializado y politizado, y pidió que cesara la agresión contra su país. Lamentablemente, señor presidente y distinguidos representantes permanentes, la historia reciente está plagada de casos donde el uso político, selectivo y parcializado del tema de los derechos humanos es la estrategia empleada por parte de aquellos que buscan imponer una sola visión del mundo, en clara violación de las normas y principios universalmente aceptados en esta materia. La estrategia que han aplicado contra mi país desde algunos centros de poder es claro ejemplo del uso de los derechos humanos como arma política con fines. Venezuela está sumida en una grave crisis política, económica e institucional. Los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes antigubernamentales han dejado 125 muertos entre abril y julio. El alto comisionado subrayó que Venezuela es actualmente uno de los 47 Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos, y tiene por tanto el deber de defender y promover los derechos humanos. Las autoridades venezolanas habían rehusado la entrada al país de los investigadores de la ONU, por lo que CEID encargó a un equipo de especialistas de derechos humanos que entrevistara a distancia a 135 víctimas y a sus familias, así como a testigos, periodistas, abogados, médicos y miembros de la oficina de la Fiscalía General. Maduro propone destituir a gobernadores que no se subordinen a constituyente. En un comunicado divulgado por la ONU HTS Watch en nombre de 116 organizaciones, en su mayoría latinoamericanas, los defensores de los derechos humanos explican que la crisis en Venezuela debería ser una prioridad del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Por otro lado, la Comisión Internacional de Juristas, una organización basada en Ginebra, aseguró en un comunicado que el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ha dejado de actuar como tribunal independiente y se ha convertido en el brazo de un dirigente autoritario. Opositores y comerciantes de dominación. Día tras día se vierten acusaciones sin fundamento sobre la situación de derechos humanos en Venezuela. En noviembre de 2015, el presidente Nicolás Maduro, en esta misma sala, alertó sobre la imperiosa necesidad de perfeccionar el sistema de Naciones Unidas, sobre todo este Consejo de Derechos Humanos, a los fines de evitar que los organismos sean convertidos en arma política contra gobiernos y procesos independentistas y soberanos. Esa alerta conserva hoy plena vigencia. Es necesario proteger este importante órgano de las amenazantes pretensiones de la burocracia que intenta desesperadamente desconocer y suplantar la voluntad soberana de los estados aquí representados. Venezuela está profundamente comprometida en cooperar con el Consejo de Derechos Humanos y sus mecanismos a fin de lograr que se consolide como un órgano eficiente, objetivo y fiel a los verdaderos principios que sirven de base a los derechos humanos. Un órgano que contribuya a impulsar la promoción y protección de todos los derechos humanos. Por ello, nuestro país ha venido permanentemente informando y denunciando ante este Consejo y otras instancias del sistema de Naciones Unidas el comportamiento selectivo, parcializado y politizado de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas por violación de derechos humanos y debe ser evaluado objetivamente por este cuerpo, es precisamente Estados Unidos. Violaciones a derechos humanos tales como guerras ilegales, bloqueos económicos, medidas coercitivas, muros indignos para separar a los pueblos, cárceles ilegales como Guantánamo, cárceles secretas de la CIA donde secuestran y torturan a ciudadanos del mundo entero, entre otras muchas. En su intervención previa, CEID aseguró que existe un real peligro de que haya una escalada de tensiones y acciones del gobierno venezolano contra instituciones democráticas y voces críticas, mediante procedimientos judiciales contra líderes de la oposición, el recurso a detenciones arbitrarias, el excesivo uso de la fuerza y malos tratos a los detenidos, lo que, en algunos casos, se asemeja a la tortura. La oposición venezolana votó en primarias sin incidentes ni aglomeraciones. El mes pasado, prosiguió CEID, mi oficina divulgó un informe sobre Venezuela, subrayando el excesivo uso de la fuerza por parte de oficiales de seguridad, así como otras múltiples violaciones de derechos humanos en el contexto de las protestas antigubernamentales. En ese informe, el alto comisionado había asegurado que existe en Venezuela una erosión de la vida democrática, que apenas sigue viva, si es que todavía está viva.
El canciller venezolano replicó rechazando este informe, plagado de